y vamos teniendo muchos retos, obstáculos para poder nosotros verdaderamente ser libres y servirle a Dios. Y es lo que vamos a estar mirando, cómo nosotros podemos. Recuerde que la liberación del pueblo de Israel por medio de las manos del faraón representa mucho lo que el cristiano tiene que atravesar para poder escapar del mundo del pecado y de la esclavitud del diablo. Esto que aconteció con Israel es un ejemplo para nosotros, y todo lo que ellos pasaron. Quizás usted diga, bueno, ¿y por qué Dios permitió todo eso? ¿Por qué Dios permitió que los esclavizaran y todo lo que aconteció con ellos? Bueno, para nuestra enseñanza, para que todo lo que a ellos les pasó a nosotros no nos acontezca. Entonces esa es la idea. Así como esto es se puede hacer una representación, o así como Israel bajo el liderazgo de Moisés, así el cristiano logra escapar de la esclavitud del mundo bajo el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que Moisés era un tipo, también una figura o un ejemplo, también igual que nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios usó a Moisés con mano fuerte, digamos, con milagro portentoso, lo sacó de Egipto, así también ahora nuestro Señor Jesucristo lo que está haciendo a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo, sacarnos de este mundo. ¿Ok? Ese es lo que vamos a estar mencionando. Acuérdense que Juan 8:32 dice Jesucristo: si permanecieres en mi palabra. Mire qué sencillo es decirlo. Si permanecieres en mi palabra, dice aquí, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los va a libertar. Si permanecemos en su palabra. Si Israel hubiera permanecido y confiado en lo que Dios le decía a Moisés, en lo que Moisés le decía al pueblo, hubiera sido más fácil poder llevarlos a la tierra prometida. Pero el ser humano, no nomás Israel, sabemos que Israel, dice la Biblia, que fue duro de servir, que tenía un corazón duro, pero también hay mucha gente que en estos tiempos así está. Hay mucha gente que a veces no cree a la palabra de Dios. Hay mucha gente que no cree que por fe son salvos, no creen que por gracia son salvos, no creen que Dios puede cambiar nuestras vidas, no creen que Dios nos ha perdonado. Hay muchas personas que batallan mucho en muchas áreas. Alguien por ahí dijo, cuando se habla de Tomás, porque Tomás dijo, pues yo no creo hasta que no lo miren. Ustedes lo vieron, está bien. Por eso creen, pero yo no lo he visto, pero resucitó. Así de que yo no creo. Y no le hacen que den misa de 3 obispos, yo no creo. Yo necesito tener mi propia experiencia. Haz cuenta que Tomás estaba diciendo eso. Y yo sé que cada uno de nosotros, iglesia, para poder creer a las promesas de Dios, para poder creer que somos salvos por gracia, para poder creer lo que Dios dice en su palabra, necesitamos tener experiencias con Dios. ¿Dice amén? Y para tener experiencias con Dios necesitamos tener hambre de Dios, por supuesto. Si yo quiero o anhelo alguna comida buena o rica que me dicen que está buena, pero si yo no tengo hambre no la voy a probar. No voy a saber si verdaderamente está buena o no. Así es Dios muchas veces. Nosotros como hijos de Dios tenemos que probarlo siempre. Y ya sabemos que Dios es bueno. ¿Amén? Entonces, vamos a estar mencionando esto. Mire bien, primera cosa que quisiera mencionar, de acuerdo a lo que leímos, el enemigo no va a querer que seamos libres. ¿Está de acuerdo conmigo? Él no va a querer que la iglesia sea libre. Él no va a querer que la creación de Dios goce de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Él no va a querer que el inconverso, el que todavía vive prisionero, el que todavía no conoce la luz de Jesucristo, él no va a querer que conozca a Jesucristo. El trabajo de él, mire bien, quizás usted diga, bueno, pero ¿por qué Dios endureció el corazón del faraón? ¿Verdad que fue Dios? Es lo que dice su palabra. Dios endureció el corazón del faraón para poder mostrar su poder a través de todo lo que quería hacer. Dios estaba usando al faraón para poder tratar con su pueblo. Dios está usando también a nuestro enemigo para que la iglesia aprendamos a depender de Dios también. Si no hubiera diablo, yo no sé qué seríamos.
¿qué sería de nosotros? Si no hubiera alguien que te quiera hacer la vida a veces difícil. Si así a veces usted sabe, mire lo que está aconteciendo, mire lo que está pasando, es totalmente 100% el llamado de Dios, una voz de alerta, que estamos viviendo tiempos finales, que estamos viendo tiempos de angustia, tiempos de tribulación, que estamos viendo tiempos de mucha confusión, que la iglesia tiene que buscar mucho de Dios. Dios está usando un montón de cosas, no nomás a nuestro enemigo, para buscar de Dios. Y usted sabe que a veces no es así. Imagínense si no hubiera diablo, no sé, si no hubiera habido faraón que no dejara salir a su pueblo, quizás su pueblo no hubiera clamado a Dios, no hubiera buscado de Dios. Unos lo hacían y otros renegaban. Es lo mismo ahorita, ¿verdad que sí? Entonces, el enemigo no va a querer, por supuesto, que usted sea libre. Pero mire bien esto. ¿Qué es ser libre? Es una pregunta que a veces, si no sabemos qué es la verdadera libertad, no vamos a desearla. Si nosotros no sabemos qué es, por ejemplo, tener mucha sed, no va a desear el agua. Si usted no sabe para qué es el agua, por decir así, cuando tiene mucha sed, a lo mejor no va a tomar. Vamos a apreciar las cosas más cuando más las necesitamos a veces, que ya las experimentamos, que ya conocimos. Aquí la idea es que, ¿qué es la libertad? Yo no sé cómo usted se sintió cuando Cristo salvó su alma, cuando usted tuvo un encuentro, una experiencia, cuando usted supo que nació de nuevo, cuando usted supo que algo pasó en su vida, cuando usted le amaneció. Si usted experimentó la verdadera libertad, la verdadera paz de Dios, el verdadero gozo de Dios, el verdadero amor de Dios, yo me imagino que sí, porque eso es lo que hizo Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, pero usted sabe que cuando venimos a Cristo, o sea por fe, o sea por experiencia, comenzó una lucha que quizás no teníamos antes. Entonces, ¿qué es? ¿Qué será la libertad? Israel salió de Egipto, dicen por ahí unos, pero Egipto no había salido de Israel. O nosotros es igual. Los cristianos salimos del mundo, pero el mundo a veces todavía no sale de algunos cristianos. Y a veces todavía vivimos en ese mundo, probablemente algunos. Y todavía hay tradiciones y cosas que usted quiere traer del mundo a veces, que impiden que usted sea libre. Pero otra vez, ¿qué es la libertad? ¿Cómo se siente ser libre? ¿Cómo se siente vivir bien endeudado? Me imagino que se siente mal, ¿no? Estar viviendo siempre apenas, vivir bajo esa esclavitud. ¿Cómo se siente? ¿Cómo cree que se sentía Israel estando 400 años, toda 4 generaciones, demasiado tiempo? Nacer los hijos y esclavos, nacer los nietos y esclavos, nacer los bisnietos y esclavos. Gracias a Dios por aquellos que Dios tuvo misericordia de nosotros, y sabemos que de ahí para adelante cambió nuestra generación, ¿verdad que sí? De ahí para adelante nuestros hijos vivieron diferente, o van a vivir diferente, o están viviendo diferente. Si Dios hubiera tenido misericordia quizás de mis abuelos, poniéndome yo como ejemplo de mis abuelos, entonces mis papás nos hubieran enseñado nosotros otra vida, otra manera, otro estilo de vivir. No hubiéramos crecido en la esclavitud que crecimos y en tantos golpes que se dan uno. Pero mis abuelos no conocieron de Dios, conocían una tradición, claro, pero no conocieron a Jesucristo. No hablaban de Jesucristo como usted y yo lo conocemos. Ellos no disfrutaron de lo que es la libertad en Cristo. Ellos vivieron atados en un montón de creencias, de tradiciones, de muchas cosas, de brujería, espiritismo, quizás muchas cosas de santería, satanismo y un montón de cosas. Gracias a Dios, cuando venimos a Cristo, todo eso se rompió en el nombre de Jesús. Todo eso quedó atrás, y ya su generación es diferente. ¿Usted cree que a nosotros no nos da gusto poder mirar ahora la diferencia cuando vemos, cuando en el
diferente, no como antes era. Era pues usted sabe, un musicón y vicios y tomada y bueno, de todo. Y ahora vemos como todos estos jóvenes que están entrando por la puerta, pues se están casando, y cómo están poniendo el ejemplo a todos los que vienen. Y qué bueno poder seguir enseñando eso, o qué bueno poder mirar que ya tus hijos ya sirven a Dios, o que ya su vida es diferente. Sobre eso, claro que hay muchas razones por qué darle gracias a Dios. Entonces, la idea es esta. ¿Qué es ser libre? Dice este pensamiento. Algunos dicen esto, ¿ok? Usted juzgue esto. Hacer lo que te gusta es libertad. Querer lo que haces es felicidad. No sé quién será este amigo. ¿Usted cree que esa frase está bien dicha, tocando lo que es libertad? ¿Verdad que no? Y yo sé que hay muchos, quizás a veces, yo sé, negocios y de todo, que te dicen que seas libre, que vas a ser libre y todo eso, para que hagas lo que tú quieres. Si nosotros hiciéramos lo que queremos hacer, dice aquí, hacer lo que te gusta hacer en libertad, sabrá Dios cómo estuviéramos. ¿Verdad que sí? Porque lo que queremos a veces hacer no es la voluntad de Dios. A veces lo que queremos hacer quizás es hacer otras cosas que no agradan a Dios, irte quizás a otros lugares que no agradan a Dios. No vas a querer venir a lo mejor el jueves, doblar tus rodillas y clamar a Dios unos 40 o 50 minutos. ¿Verdad que eso no va a ser? Sí, lo anhelamos, lo sabemos, queremos, pero no es sencillo. Es más fácil decir, yo me voy por ahí al río, me voy a la playa, o me voy a otro lugar, porque quiero disfrutar de la verdadera libertad, sin ser la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos dejara hacer lo que nosotros queramos, el ateísmo, muchas personas dicen, ¿por qué tengo que hacerle caso a un libro? ¿Por qué tengo que hacerle caso a una Biblia? ¿Por qué tengo que hacerle caso a un Dios que ni miro, que ni conozco? ¿Por qué tengo que someterme a su voluntad o ser esclavo de eso? Suena como que es lógico decir que si te sometes a alguien vas a ser esclavo, no vas a ser libre. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros sabemos la libertad que es vivir en Cristo, y ya conocimos algunos lo que era vivir supuestamente disque libres, como aquel hijo pródigo que quiso decir, se fue de su casa y dijo, yo quiero ser libre. No quiero estar bajo la esclavitud de mi papá, no quiero que me esté mandando que haga esto, qué sé yo. No quiero estar aquí en la casa, yo quiero disfrutar la vida. Yo quiero ser libre, y es lo que dice esta frase. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que le gustaba? Pues irse a darle placer a la carne, al pecado. ¿Y qué pasó? Quedó bien esclavizado, en lugar de ser libre, de veras gozar. Pero este es el punto. ¿Qué es la libertad? Para uno la libertad quizás sea una cosa, para otros es otra cosa. Todos somos diferentes, tenemos diferentes maneras de visualizar la vida. Lo importante aquí es, y lo dice, querer lo que haces es felicidad. Tampoco, creo yo. Porque a veces querer lo que haces o amar lo que haces, si lo que haces no está bien, eso no te va a traer felicidad. Entonces, son pensamientos que cuando me van mirando digo, la idea es que no confunda uno la libertad con el libertinaje, ¿verdad? Porque una cosa es tener libertad, somos libres, es este canto, tenemos libre albedrío, Dios lo dio, pero para poder servirle, para decidir si vamos a servirle o no, pero no para no usarla como un libertinaje. Tenemos la gracia de Dios, los que la conocemos, qué bueno es la gracia de Dios, qué hermosa es la gracia de Dios, qué bueno es experimentar la gracia de Dios, vivirla, entenderla, pero no para libertinaje, claro, no para hacer lo que queramos, no para decir al cabo Dios nos perdona. La idea es que siempre vamos a tener retos, obstáculos, vamos a tener siempre contratiempos para poder ser verdaderamente libres.
ver otra vez, hasta que no pasamos por algunas esclavitudes, si podemos decirlo así, por las malas experiencias, entonces vamos a anhelar otras cosas. La libertad, dice aquí, no es el poder de hacer lo que queremos, sino el derecho de ser capaces de hacer lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer, no lo que a mí me gusta. Claro, no entienda la otra moneda, la otra cara de la moneda, que claro, qué bueno es hacer lo que a ti te gusta hacer para Dios, el don que tú tienes, el ministerio que tú tienes, lo que Dios te ha llamado está bien, es lo que tú dale por ahí, lo que a ti te gusta, es lo que Dios te va a usar, está bien, es otra cosa. Pero la idea aquí es poder ser capaces de hacer lo que debemos hacer. Y a veces puede ser que no te guste, ¿verdad que sí? A veces puede ser que no nos guste, pero eso es la capacidad que Dios nos ha dado para poder decidir: o me someto a la voluntad de Dios y sigo la voluntad de Dios. No le hace que a veces batalle, me duele, no le hace que a veces yo quiera hacer otra cosa, porque eso es la lucha que tenemos. Lo que el enemigo quiere es no verte que seas libre. Es lo que quiere, que vivas esclavizado, que no seas feliz, porque muchas veces pensamos que la felicidad es esa, poder hacer lo que a ti te plazca, poder ser libre, y ya sabemos que no. La felicidad está en poder hacer la voluntad de Dios. Y no nomás vamos a estar felices aquí, sino después. Imagínate, el que quiere hacer lo que quiera, aquel que dice, yo hago lo que yo quiera, mi vida es mi vida. Aquí no nos dura un abrir y cerrar de ojos. No es nada, 70, 80 años, comparado con la eternidad, que después va a estar en el infierno lamentándose. Claro que si nosotros realizamos esto, y la idea es no tener miedo al infierno, sino poder servir a Dios por amor, por lo que Él hizo. Pero la idea aquí es que la libertad no es el poder, dice aquí, hacer lo que tú quieres, sino el derecho de ser capaz de hacer lo que debes. Pero la idea es esta. Dice este pensamiento: quise darle al pueblo la libertad, pero olvidé preguntarles si sí la querían, si sí la anhelaban, si de veras querían ser libres. Por eso que leí ese versículo de Juan 8:32, Jesús es lo que dijo. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que estaba diciendo? Claro que sí. Él sabía que el enemigo, que el mundo entero está bajo el maligno, es lo que dice la Biblia. Por eso es que este mundo va a seguir de mal en peor, y por eso este mundo va a tener que pasar por un juicio. Pero antes de eso, la iglesia creemos que nos vamos con el Señor. Claro está que el enemigo es lo que va a querer. Aquí el punto es este, dice aquí: quise darle al pueblo la libertad, pero olvidé preguntarles si la querían. Y quizás cuando leí esto dije, bueno, si yo no sé, si la gente, el inconverso, no sabe lo que es ser libre, ¿cómo van a desearlo? Si Dios no les ilumina el entendimiento para que entiendan esto, ¿cómo van a desear ser libres? Yo entiendo que algunos, si están enfermos, claro que van a desear ser sanos. Vamos a desear ser sanos cuando hemos pasado por algunas enfermedades, cuando pasamos por unas enfermedades dolorosas o tristes y que te duele a veces lo que sea, cualquier cosita. Tú anhelas ser sano, ¿verdad que sí? O sea, lo anhelas, lo buscas, lo quieres, lo deseas con todo tu corazón. Pero cuando estás sano, a veces no lo disfrutas, o a veces no damos gracia, a veces se nos hace muy normal. Pero qué triste es estar enfermo. Si hemos estado enfermos, ¿verdad que sí? Es feo, peor ir a un hospital y pasar ahí unas angustias y estar con una incomodidad, y más con un montón a veces de jeringas y todas esas cosas. Miras ahí las bolsas colgando y miras ahí
las gotas que están cayendo y tú estás en una desesperación a veces, en un dolor y todo eso. ¿A poco ahí no anhelas estar sano? Y a veces cuando estamos sanos, pues lo mismo la libertad. Tenemos que realizar, pensar algunas veces. Por eso Dios le dice ahí, la Biblia menciona en Deuteronomio 8 que Dios llevó por el desierto a Israel para probarlo, para saber lo que había en su corazón, para si de veras iban a amar a Dios, si de veras apreciaban. Imagínense, si Dios no hubiera llevado a Israel cautivos y tenerlos 400 años ahí, ¿usted cree que ellos iban a anhelar la libertad? ¿Cuál? Si no lo conocían. Es lo que Jesús le dijo a los fariseos y escribas: ustedes, en pocas palabras está diciendo, ustedes son hijos de esclavitud. Y ellos inmediatamente dijeron: nosotros no somos hijos de esclavitud, nosotros somos descendientes de Abraham, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Ellos no sabían que eran esclavos. Aquí la idea es que para poder disfrutar la verdadera libertad en Cristo y amarla y anhelarla y desearla, a veces yo creo que Dios tiene que pasarnos, o nos ha pasado, y ojalá que hayamos aprendido, por lo que es no ser libre. Dice esta porción que leímos en el versículo 2: y Faraón respondió: ¿quién es el Señor? ¿O quién es Jehová para que yo le oiga? ¿Cómo voy a dejarte ir nomás porque tú me estás diciendo que alguien te dijo que los deje libres? Así de fácil. Haz de cuenta que Faraón se rió delante de Moisés y le dijo: mejor vete, no pierdas tu tiempo. Imagínense que usted le habla a una persona de Jesucristo y le habla y le dice: Cristo vino para darte vida, Jesucristo vino para libertarte, Jesucristo vino para que tú seas libre, y todas las palabras que usted pueda usar. Pero si él no anhela ser libre, y más, aunque él lo anhelara, aunque personas saben que sí viven en una esclavitud del pecado y que saben que el pecado le trae mucho dolor y mucha tristeza y pobreza y muerte y todo lo que traen, algunos sencillamente no pueden salir de ahí porque necesitan la ayuda de Dios, por supuesto. Ahí está el enemigo que no los quiere soltar. Y aquí es lo que está diciendo: yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué los voy a dejar ir si ustedes aquí son mis esclavos? Imagínense esta versión: que usted vaya y habla a alguien, usted sabe que es esclavo de Satanás. ¿Usted cree que Satanás lo va a soltar muy fácil? Necesitamos nosotros, por eso es que Dios nos ha dado la armadura que tenemos, la oración, la Biblia, el Espíritu Santo. Necesitamos usar mucho eso, orar mucho primero por una persona, que como siempre decimos, en lugar de querer hablarle una hora, mejor oremos por él una hora y después háblale 5 minutos. Pero la idea es que no es tan sencillo. La gente, aunque nosotros no los veamos, están esclavizados. Usted y yo lo sabemos. Por eso tenemos que comprender mucho de tantas tradiciones que existen. La gente está esclavizada en un montón de cosas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es, para poder a sacar a esa gente para que sean libres, no fue fácil para Moisés. Imagínense esto: que usted tenga familiares, esposos, hijos, y que si los tiene, por supuesto, y que cuando usted les hablara, a la primera voz, pidiendo al Señor, dígame, ¿a poco usted iba a buscar de Dios? ¿A poco usted iba a clamar a Dios? ¿A poco usted iba a orar a Dios? ¿A poco usted iba a ayunar a Dios? ¿A poco usted iba a ponerse a buscar a Dios de una manera diferente? No lo haríamos. Pero por esa razón es que Dios, yo siempre digo eso, pues Dios usa al diablo para que la persona venga a Cristo. Depende si se le da puerta. Entonces la idea aquí es, él estaba diciendo: no conozco. ¿Qué es la diferencia entre, en este caso, claro está, la diferencia entre el faraón y el diablo es que Satanás sí conoce a Dios, Faraón no lo conocía. Mire bien, Faraón no conocía
al Dios de Israel. Quizás se le habían hablado, quizás había oído por ahí, pero no lo miraba. Ellos creían en muchos dioses, eran totalmente llenos de tantas imágenes y dioses. Ellos adoraban lo que miraban. Y ellos muchas veces le dijeron: ¿cómo vamos a adorar? ¿Cómo vamos a creer en alguien que no vemos? Para muchos es difícil eso. Quieren ver algo, quieren adorar algo que están viendo. Esa es una de las cadenas que el enemigo puso en la creación de Dios. Por eso hay tantas imágenes de toda clase y creencias. Aquí la idea es que, pero Dios, comparado con el faraón en este caso, o el diablo, Dios dice aquí, la diferencia entre el faraón y el diablo es que este sí conoce a nuestro Dios. Entonces el diablo sí conoce a Dios, y el diablo sabe que Jesucristo vino a libertarnos. El diablo sabe lo que Jesucristo hizo por nosotros. O sea, el diablo sabe toda la verdad, por decirlo así. El faraón no. Y aún así el faraón no quería dejar ir a su pueblo. Ahora imagínense, el diablo que sí sabe lo que es disfrutar de la vida en Cristo, por decir así, no por experiencia. No, sí, por experiencia también. Pues fue antes un arcángel que estaba con el Señor. Entonces, el diablo sí sabe lo que Dios le ofrece a la humanidad, y por esa razón es que tiene que hacer lo que tiene que hacer. Por esa razón es que tiene que voltear el mundo. Por esa razón es que tiene que haber un montón de cosas que Dios lo está permitiendo, permitidas por Dios muchas veces, para que la creación de Dios busque a Dios, se humille delante de Dios. Esa es la idea por la cual Dios lo permite. Alguien a veces puede decir: bueno, pero ¿qué juego es ese? Y más cuando el diablo de lo que después viene en la teología, y que Dios va a amarrar a Satanás 1000 años y después lo va a soltar. Algunos pueden decir: bueno, ¿eso por qué? ¿Por qué si ya lo amarró? ¿Por qué ahorita no desaparece ya? Todo tiene su tiempo, decíamos otra vez, ¿verdad? Entonces, allá vamos, por supuesto. Pero aquí la idea es que ahorita estamos en esta gracia, en esta era, en esta dispensación, en la que tú y yo tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer. Si de verdad amamos ser libres. Si amamos ser libres, no vamos a dejar de esclavizarnos. Porque de que hay cadenas por donde sea, siempre va a haber cadenas. Hay mucha clase de cadenas que el mundo nos ofrece. Y yo no estoy diciendo que es pecado. O sea, que el pecado, eso está claro, que nos va a esclavizar y que nos va a hacer daño. Yo me refiero a muchas cosas que son buenas, que pueden ser buenas, pero que te impiden servir a Dios, que también te esclavizan, que también no te hacen buscar la presencia de Dios, no nos hacen que nos santifiquemos. Que hay muchas cosas que parecen buenas, pero que a fin de cuentas nos apartan de Dios y que nos pueden hacer vivir en las emociones o vivir en la carne, aunque no sea pecado aparentemente. ¿Sí me explico eso? Hay muchas cosas buenas que hay en el mundo. Está bien, que no son pecado aparentemente, pero que sí pueden hacer descuidar nuestra vida espiritual. Ayer quedamos fuimos de mi hermano y hay un sobrino, y fuimos hacia a ver un juego de Noé. Y íbamos a ver una prédica de esto, de cómo Pablo miraba el Evangelio. Él totalmente, vamos a hablar del materialismo y todo eso, él, siendo una persona como colérico, melancólico, enfocado en la tarea, enfocado en las posesiones, enfocado en querer prosperar y todo eso, él como vino a Cristo y totalmente murió para el mundo. Todo lo que tenía de terco, de testarudo, de empuje, todo ese potencial lo dedicó totalmente a Dios. Y él vivió totalmente como él dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y todo lo tenía por pérdida. Aleluya. Yo entiendo que necesitamos prosperar, yo entiendo que necesitamos querer tener cosas, pero usted sabe que nunca se llena uno. Y todo eso, después tendremos otro punto sobre eso. Todo eso puede ser bueno, pero a muchos, aparte de Dios, muchos, ¿dónde están por causa de eso? Porque eso no te hace buscar de Dios. La idea es que esa es una de las diferencias. Mire bien, mientras no intentemos salir del mundo, del pecado, el diablo no se va a preocupar por nosotros.
El diablo no va a querer que salgas de sus terrenos, no va a querer que conozcas a Dios. Eso lo tenemos bien claro. Él no te va a empujar a que conozcas a Dios, aunque a veces es el propósito de Dios. Cuando deja que nos da una zarandeada, por decir así. A veces es bueno que vengan retos y pruebas a nuestra vida. Por esas razones que Dios quiso quebrantar a Israel. Por esas razones que en Jeremías vemos cómo llevó a Jeremías a la casa del alfarero y miró cómo estaba haciendo la olla y con tanto cuidado, y de repente pues se le quebra y comienza a hacer otra, y Dios le dice: así es como yo quiero hacer con mi pueblo. Yo necesito, si yo soy Dios, yo los puedo hacer, los puedo volver a formar. Yo lo que quiero es formarlos, pero para formarlos primero hay que quebrantarlos. Y una persona que piensa que Dios ya acabó con él, ya no va a querer más de Dios. Siempre tenemos que decir: Señor, todavía no has terminado conmigo, estoy en un proceso, te falta mucho que hacer conmigo. Cada uno nos conocemos, todavía nos falta, Dios tiene que seguir trabajando con nosotros, pero tenemos que tener la humildad de decirle a Dios: si tienes que pasarme por ese fuego, yo sé que vas a estar conmigo. Si tienes que pasarme por las aguas, vas a estar conmigo. Si tienes que quebrantarme a veces, yo sé que vas a estar conmigo, pero siempre confiar en que Dios, que estamos en sus manos. Amén. El punto aquí es que Él no va a querer que tú seas libre. No va a querer, dice aquí, que dejes sus terrenos. Egipto representa, claro, el mundo de pecado, ¿ok? Hay muchas cosas hermosas. El mundo de pecado. Este mundo en el que vivimos, usted sabe que es muy hermoso, que hay muchos paraísos que no se digan. Hermosos, una belleza. Bonitos, que uno disfruta. Pero nosotros no somos de aquí. Esto se va a acabar. Esto se va a acabar. Y yo sé que a veces uno puede decir: bueno, pero ¿para qué entonces Dios hizo esto? Sí, para que disfrutemos, pero acuérdate, vamos de paso. Hay muchas cosas bonitas, pero no nos tienen que apartar de Dios. Sí, a veces es bueno agarrar, disfrutar algunas vacaciones y qué sé yo, todo eso está bien, pero siempre con la mentalidad: Dios primero. Todo lo que Dios hizo es para que nos gocemos en Él, no para que nos gocemos en su creación, sino en el Dios de la creación. No para que amemos más eso, sino para que amemos más al Dios que nos dio todo eso. La idea es lo mismo, no para que amemos el dinero, sino al Dios que nos dio el dinero, ¿verdad? Entonces la idea es eso. ¿Qué tenemos que hacer? El enemigo, ya lo sabemos, no va a querer soltarnos, no va a querer que usted se libre. Y yo no me refiero, ya dejamos el mundo, o ya venimos a Cristo. Pero ahora en Cristo todavía sigue una lucha, y más, creo yo, más que cuando estábamos afuera. Cuando estábamos afuera, pues el enemigo no se preocupaba igual. Comenzó, por decir así, a llamar la atención. Comenzó a preocuparse más por nosotros cuando Él, dice en Génesis 5:23, este versículo dice ahí: porque desde que yo vine al faraón para hablarle, decía Moisés, en tu nombre ha afligido a este pueblo y tú no has librado al pueblo. O sea, desde que vino Moisés, haz de cuenta que el faraón se puso las pilas, por decir así. Como que quieren ser libres. Pues van a ver cómo les va a ir. Y eso es lo que vamos a seguir hablando después. La idea aquí es que el enemigo, al darse cuenta que nosotros venimos a Cristo, es cuando comenzó una lucha más diferente. Y por eso es que muchos cristianos a veces dicen: pero creo que es mejor estar afuera que adentro. Adentro va a haber pleitos de toda clase a veces. Adentro a veces hay cosas que
que te van a desanimar. A veces los propios líderes, a veces problemas que hay y un montón de cosas, pero siempre vamos a tener esas luchas. Allá afuera no teníamos nada de eso. Allá quizás hacías lo que querías, si tenías una religión pues ibas, y si no pues no ibas, y punto, no tienes compromiso. No sabías lo que es servir a Dios. Entonces la idea es que Él va a arriesgar, va a aumentar más, vamos a llamarle la atención y no va a querer que tú seas libre. Por eso que el primero preguntaba, aquí lo importante es si de veras amamos la libertad. Si amamos ser libres, vamos a caminar con más cuidado. Vamos a saber dónde ponemos los ojos, vamos a saber cómo comportarnos. Vamos a estar siempre pensando, meditando qué nos afecta, qué no nos afecta, qué nos hace daño, qué puede esclavizarme. Vamos a andar con más cuidado cuando de veras amamos ser libres. Recuerda que el enemigo vino a matar, a robar, a destruir. Él no quiere que seamos libres. Yo me acuerdo de aquel periquito, ¿no? Que estábamos al lado enjaulado ahí en una jaula, por supuesto, ahí en el pasillo, en el corral, y lo único que se ve gritar es ¡viva la libertad! Y siempre gritaba eso, era un disco rayado, ¡viva la libertad! Todo el tiempo, y pasaba por ahí en halcón y lo oía que gritaba ¡viva la libertad! Y el halcón dijo, pues ¿cómo está gritando eso si están esclavizados? Y dice, bueno, pues total de tanto que grita, voy a abrir la puerta para que de veras se le cumpla su deseo. Pues Talconi con su pico quebró la puerta y se fue, abrió la puerta y el halcón se fue. Al otro día pasó y el periquito igual, dentro de la jaula, ¡viva la libertad! Y ¡viva la libertad! Pero no se iba de la jaula, estaba encerrado, no salía de la jaula. Y a veces puede pasar eso, que nosotros decimos, gracias a Dios que soy libre, pero a veces podemos estar esclavos en él. Y la idea es que verdaderamente, iglesia, lo que Dios quiere es que disfrutemos esa libertad con que Dios nos ha hecho libres. Sí, éramos esclavos de Satanás, ahora somos esclavos de Jesucristo, pero paga más bien, por supuesto. Satanás te dice que todo está bonito, todo está hermoso, que el pecado le pone flores y todo lo que quiera, pero sabemos que al final de cuentas es mentiroso. Pero las promesas de Dios, aunque seamos esclavos de Dios y aunque a veces suframos un poquito, tengamos que batallar en alguna cosa, sabemos que la recompensa no se va a comparar a lo que viene. Sabemos que Dios es un Dios misericordioso, un Dios bueno, y que aunque a veces caigas en algo, caemos en algo, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos, porque Él lo que quiere es que tú aprendas y que crezcamos. Él lo que quiere es que nosotros verdaderamente disfrutemos y sepamos que Él nos creó para vivir con Él. Entonces, ya para estar concluyendo, miren, estoy vino a pagar una deuda que no debía o que no debía pagar, porque yo y tú teníamos una deuda que no podíamos pagar. Decía el primero, es triste a veces estar endrogado y no poder pagar. Y Jesús pone mucho de estas ilustraciones en la parábola de los deudores, y Él pone mucho eso. A uno le debía cierta cantidad, 100, 200, 500 denarios. Dice que los tres, no pudiendo pagar, ni uno podía pagar, ni el poquito, ni el mediano, ni el mucho podía pagar. Entonces dice que les perdonó. Y le pregunta, ¿y quién tú crees que va a amar más? Por lógica le dice al que le pregunta, pues a quien más se le perdonó. Entonces aquí el punto es este: si nosotros no comprendemos de qué Dios nos salvó, de qué Dios nos libertó por medio de Jesucristo, si no comprendemos la magnitud de la paga que Cristo hizo por nosotros, lo que Él pagó, si no entendemos, ¿no? Como mucha humanidad, si no entiende de qué es salvo, si no entiende lo que va a ser de Él si no eres sin Cristo, si no entiende la deuda tan grande que Cristo pagó por ellos, no va a amar a Dios. Tenemos que entender, iglesia, qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Cuando lo entendemos,
y entonces de veras lo comprendemos, vamos a querer servirle por puro amor. Vamos a querer también dar nuestra vida, vamos a querer verdaderamente vivir cerca de Él, andar con Él, caminar con Él, disfrutar de lo que Él nos da, aunque a veces tengamos que sufrir. Pero ese es el Dios que tenemos. No ese Dios que a veces se oye por ahí, que predican muchos, que ven a Cristo y vas a vivir bien a gusto y vas a ser prosperado y bendecido y Dios tiene para ti lo mejor. Y métete en la casa de tu vecino y pisa ahí su casa y va a ser tuya. Basado en algunos textos por ahí a veces, ¿no? Que todo lo que pises es tuyo. Pero bueno, la idea es que no es así. A veces vamos a pasar, Dios nos va a tener que pasar por cosas que no comprendemos. Pero la idea es para enamorarnos más de Dios, para poder decirle gracias, Señor, porque entiendo lo que hiciste por mí. Mencionando esta parábola, ¿verdad que tú y yo debíamos mucho? Si eso no lo... Porque hay mucha gente que por eso se justifica y por eso es que no lo entiende. Porque ellos dicen, ¿de qué me voy a arrepentir? Y está bien, o sea, lo dicen de una manera honesta. Y quizás a veces dice, fulano sí o mangano sí, porque era así y era así, de veras andaba bien perdido. Pero yo no he matado a nadie, yo no he robado a nadie, yo no he ofendido a nadie, yo soy buena persona. En su manera de ver, Él está diciendo, yo no debo nada, yo no necesitaba que Cristo pagara por mí, porque claro, no comprenden la deuda tan grande que había por causa de la desobediencia, por causa del pecado, y que esa desobediencia nadie la puede pagar. Cuando tú no puedes pagar algo, imagínate cómo se siente uno que te das cuenta de que alguien por ahí, de repente imagínate que él me dijera, Rodolfo, todo lo que debes a la casa, ya un hermano la pagó. Gloria a Dios, pues qué bueno. Pero está muy trabajoso. Pero es un ejemplo, que todo lo que tú debas por ahí y que de repente te digan, ya está pagada. Pero, ¿cómo? No, pues vino alguien y la pagó. Y que tú te saques terco, no, yo necesito pagar, yo no puedo aceptar eso. Y a veces así son algunos. No, ¿cómo así de fácil? ¿Cómo a poco nomás porque recibo a Jesucristo, creo en Él, lo confieso como mi Señor, como mi Salvador? Creo que Él pagó por mí, creo que murió por mí, creo que Él resucitó por mí, creo que Él me dio vida eterna, creo que soy salvo por la gracia, por su amor. ¿A poco así de fácil? No lo creo. Yo tengo que hacer algo. Yo no soy digno de eso. Yo necesito trabajar, yo necesito hacer algo para poder recibir o para poder ser digno de algo. Esa es la mentalidad que muchas veces existe. Entonces, termino con esto. Si tú y yo sabemos lo que es ser libre y de qué Cristo nos ha librado, nuestra respuesta debe de ser: gracias, Señor, siempre te voy a servir, te voy a amar. Ayúdame a vivir cerca de ti siempre, porque yo sé que lo que hiciste por mí nadie lo podía hacer, solamente tú. Y gracias por ello. Comprendo la grandeza del pecado. Sé que yo iba derecho al infierno. Gracias, porque entiendo eso. Porque mucha gente no lo entiende. Mucha gente no sabe de qué Dios nos salvó. Póngase de pie. El enemigo no va a querer que tú seas libre. Y esto te cuenta que es la introducción. No sé cuántos domingos duremos, pero vamos a estar aprendiendo cómo ser libres verdaderamente, cómo trabaja el enemigo, basado en la historia esta de Israel saliendo de Egipto. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si tú que escuchaste este consejo de la palabra a través de las redes, Jesucristo vino para libertarte, para darte vida, para pagar esa deuda que tú no podías.
Y ahora ya Cristo lo hizo. Ahora ya eres libre. Solo créelo. Dale tu corazón a Jesús. Y acepta ese regalo de la salvación. Vamos a orar, iglesia. Que la palabra de Dios cumpla su propósito. Padre, gracias. Gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, que nos ayuda a poder mantenernos libres. Y que si acaso, Señor, el enemigo ha querido esclavizarnos en algún área de nuestra vida, gracias porque sabemos que tú viniste para darnos libertad, Señor. Y tú nos has dado, Señor, las armas que necesitamos para poder vivir en libertad. Yo te pido, mi Dios, por cada uno de mis hermanos, los que están aquí, Señor, los que están oyendo, los que no pudieron venir, Señor. Que tu Espíritu Santo siga, Señor, guiándonos, siga revelándonos, Padre, en las áreas, oh Dios, que tenemos que ser libres. En las áreas, oh Dios, en las cuales quizás todavía no somos totalmente libres. Que así como Israel, Señor, iba caminando por el desierto y todavía, Señor, traía muchas cosas de Egipto. Egipto todavía no salía de ellos. Así nosotros, Señor, quizás haya cosas por las cuales todavía necesitamos deshacernos, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, siga guiándonos, siga fortaleciéndonos, Señor. Siga libertándonos, Padre, para poder vivir esa verdadera vida en Cristo, esa verdadera libertad en Cristo, esa verdadera, Señor, paz, ese gozo, Señor, que tú viniste a darnos a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a comprender, Señor, esta grandeza de tu amor. Ayúdanos, Padre, para poder entender esta magnitud, Señor, de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, de que nosotros fuimos libres, Señor, de que nos has libertado y de que tenemos que seguir siendo libres, Padre, mientras vamos por este desierto, Señor, por este mundo. Sigue guardando tu pueblo, Señor, sigue guardando tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda cadena, Señor, toda atadura, mi Dios, que el enemigo, Señor, quiera poner en nuestras vidas, por el poder, Señor, de tu sangre y por el poder de Jesucristo, rompemos, Padre, cualquier atadura, Señor, que quiera el enemigo todavía querer aprisionar, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Y oramos, Padre, por el perdido. Oramos por aquel, Señor, que desea ser libre, por aquel que anhela ser libre, pero que aún no ha podido, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo vaya, Señor, ahí con él y le enseñe y le revele qué es lo que tiene que hacer, Señor, para que él también pueda disfrutar esta libertad que tú viniste a traernos. Aquellos que todavía, Señor, no entienden, no comprenden de qué tú nos has librado, Señor, de qué fuimos salvos. Que tu Espíritu Santo, Dios, ilumine sus vidas y que a través de tu palabra, Señor, que ellos puedan abrir su corazón y que tú puedas revelarte sus vidas, Padre. Gracias por tu iglesia, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor. Esa iglesia que tú has libertado, ayúdanos para mantenernos, oh Dios, en esa libertad en medio de estos tiempos. Sabemos, oh Dios, que tu iglesia tiene que ser probada, Señor, en algunas áreas antes de que tú vengas. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en sentidos. Ayúdanos a mantenernos, Padre, buscando de ti. Ayúdanos a mantenernos en comunión contigo, Dios. En medio de tanta preocupación, en medio de tanto trabajo, en medio de tanta confusión, que tu Espíritu Santo ilumine nuestra